Entonces, chicos, buenas, vamos a iniciar el cuarto periodo con la temática América colonial, las instituciones administrativas. Explica los cambios, continuidades de las organizaciones sociales, políticas y económicas instauradas durante la época colonial en América. Observa las siguientes imágenes. Observa las siguientes imágenes. Responde la pregunta. Aunque las imágenes se refieren a situaciones vividas hace más de 500 años, ¿consideras que en la actualidad se presentan situaciones similares? Explica tu respuesta. Primero, que tener en cuenta qué es lo que qué es lo que vemos en las imágenes. A ver, ¿qué me puede decir qué ven las imágenes para poderle darle solución o darle una solución pertinente a esto? A ver, Miguel. Rubio. Diga, profe. Ajá, coméntame. Profe, o sea, te dice que qué pasa ahí. Ajá, ¿qué ven ahí? ¿Qué pasa ahí? La colonización de España se lo... Ajá. Y un método para, y pienso yo que un método para solucionar es ya el diálogo o las conversaciones políticas. Bien, a ver, ¿Quién más me puede dar una idea acerca de qué está sucediendo acá? Deiner. No, una guerra y una paz. Ajá, ¿cómo así? Explícate. Por ¿Dónde hay ejemplo, guerra? en la primera imagen, ahí Ajá. están atacando. Y la segunda imagen, hay como unas banderitas ahí como paz, así, y orando a Dios. ¿Será? Bueno, eso es lo que ve el compañero, recuerda. Y, y Ajá. en la segunda no hay más guerra. Francisco de la Hoz, ¿qué observa? Un día No, ya ahí se fue. hacia el Señor. Ujú. A ver, ¿quién más? Bueno, si nosotros podemos observar la imagen, cada quien le da de pronto un sentido a lo que ve y a lo que puede observar en la imagen, ¿cierto? Si nosotros observamos la primera imagen, aquí podemos ver inmediatamente el grupo de los españoles y el grupo de los indígenas. Y vemos cómo los españoles atacan con sus armas, porque recuerden que una de las ventajas que tenían los españoles frente a los grupos indígenas es que estos tenían pólvora y tenían armamentos explosivos y armamentos más, de pronto más peligrosos que los que tenían los indígenas. Entonces aquí vemos cómo están acabando y destruyendo a la población indígena. Y en cierta medida aquí vemos una bandera. ¿De quién es esta bandera? ¿Qué colores representa esta bandera? Los que ven fútbol. España, profe. Los colores de España. Entonces aquí podemos mirar de cierta medida, aquí acabaron como por decir, acabando con la población. Y en cierta medida aquí vemos que traen el color representativo, la bandera, llevan el color representativo de su nación, imponiéndose y quizás como ahí vemos a alguien arrodillado, recuerden que una de las motivaciones que tenían los exploradores era llevar la religión, acabar con la reforma protestante que no solamente fue en Europa, sino en el resto del mundo y evangelizar a los grupos indígenas. Entonces aquí en esta parte podemos ver cómo ya después de haber derrotado o acabado prácticamente con gran, con la población indígena, podemos mirar aquí que ya vienen a imponerse, ya vienen a colonizar y a imponerse en la región. Entonces, teniendo en cuenta ya las imágenes, consideramos que en la actualidad se presentan situaciones similares.
¿Ustedes creen que en la actualidad se pueden observar esas situaciones similares que están ahí? ¿Será cierto eso, Miguel? Profe, yo pienso que sí, Ajá, ¿por qué? porque, o sea, esos son soldados, ¿verdad? Soldados Ujú, españoles. ujú. Esto yo digo que se puede asimilar ahora con los soldados del ejército, a veces contra las Fuerzas Armadas o contra los mismos campesinos, que a veces hay masacres, o de otra forma, los grupos armados hacen esas masacres. Muy bien. Vargas, que vi que levantó la mano, ¿ya no va a participar? Sí, señor. Ajá. No, yo digo que sí porque en la época actual todavía vemos peleas entre indígenas y los gobernantes actuales por querer quitarles el territorio, entonces sí hay como situaciones similares. Muy bien, muy bien. Francisco. Sí, señor. Un ejemplo son los actos izquierdistas en los paros nacionales. Sí, fíjense que la compañera Sherry nos dio una idea y ella nos hablaba acerca de que, bueno, antes de explicar lo que decía la compañera, esta respuesta es totalmente libre, porque es una imagen y cada quien la interpreta. Pero me gustó mucho la interpretación que le hizo la compañera y era de que ella decía, sí, señor, esto ocurre porque quizás entre el gobierno y los grupos indígenas se presenten estas situaciones por quitarles de pronto su resguardo o por no proteger el resguardo o por no proteger ese resguardo a nivel indígena y entonces se presentan esos tipos de enfrentamientos en donde a veces hasta la fuerza pública o el gobierno es vencedor y destierra o destierra en cierta medida a los grupos indígenas dejándolos sin su resguardo o dejándolos sin su lugar donde vivir, su lugar ancestral. Entonces me pareció muy acertada y muy acertado lo que dijo la compañera. De igual manera también lo que decía el compañero, todos estos conflictos también se generan por movimientos opositores, izquierdistas y diferentes movimientos que se levantan en paro y también lo que decía el compañero, también se dan estos entre las Fuerzas Armadas, entre los grupos guerrilleros, todos estos tipos de conflictos. Bueno, muy bien, pasamos. Entonces, para recordar la colonización, como bien sabemos, es un proceso prácticamente que habla o más bien tiene referencia a todas esas actividades, a todas esas actividades en donde un pueblo es dominado política, militarmente por otro pueblo. En este sentido, como dice ahí, la colonización es de carácter, lo que estaba diciéndoles ahorita, económico, político, militar, cultural, o puede presentar otro tipo de manifestaciones. Estos se pueden desarrollar de forma violenta o también se pueden desarrollar de forma pacífica. Entonces, la colonización más que todo hace referencia a una actividad o a una acción, como dice ahí, en donde un pueblo domina al otro. Un pueblo domina al otro y en su dominio como tal, coloniza, o sea, se establece ahí tanto militarmente, económicamente, utilizando otras. Podemos también hablar de que la colonización es la ocupación para tenerlo más claro, por parte de un Estado extranjero. ¿Cuál sería en este caso el Estado extranjero? La ocupación por parte de un Estado extranjero. ¿Cuál sería el Estado extranjero en este caso? Por parte de los que, de los españoles, que vendría siendo el Estado extranjero, de un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo, dominarlo administrativamente, políticamente y económicamente. Entonces, es la ocupación, prácticamente, en otras palabras, para hablar específicamente de la temática, es la ocupación que hicieron españoles para explotar y dominar las tierras
que se encontraban y que ellos desconocían, que se encontraban y que ellos desconocían y que estaban alejadas de sus fronteras y que administraban tanto política como económicamente, porque estando desde España ellos administraban las colonias que ya habían conquistado o administraban y ocupaban los territorios que ya habían conquistado. Entonces, aquí nos dice, hoy es un término que se utiliza en distintos contextos, pero siempre en el sentido de indicar la acción de dominar. O sea, cuando nosotros hablemos de colonización, inmediatamente se nos va a un sinónimo y es dominar, dominio de un país o un territorio hacia otro. Entonces, en este caso de la colonia por parte de otra metrópoli, aplicándose tanto a grupos humanos que someten como a cualquier otro grupo de especies. Entonces, teniendo claro ya el concepto de colonización, pasamos a hablar de la administración o del acto administrativo que hicieron los españoles en el territorio americano. Entonces, ¿qué pasaba con esta administración? Crearon diferentes empresas o instituciones que establecían más que todo un sistema político, un sistema importante, un sistema económico. Por ejemplo, el dominio español en América, o más bien para asegurar, sobre todo, para asegurar su dominio en los territorios americanos que ya habían conquistado y mantener la autoridad en sus habitantes, la corona española creó un sistema político en América para poder administrar las colonias. Para ello estableció instituciones gubernamentales en España y en América, todas bajo el control del rey. O sea que tanto en España como en América existían instituciones importantes para vigilar y para establecer su dominio en América. O sea, allá habían instituciones que administraban, en España habían instituciones que administraban el territorio americano y en América también existían esas instituciones. Y todo esto lo hacían ¿para qué? Para asegurar su dominio y mirar que otros países otros países no tuvieran dominio sobre ellos, sino solamente esto. Por eso comenzaron a instaurar una serie de sistemas políticos. Un momentico, chicos, ya que pase un ruido aquí. Bueno, listo. Entonces podemos leer lo que decía en la guía. En la guía nos dice, el sistema político administrativo se estableció un sistema político en América que era una imitación del español, el cual contó con unas instituciones en la metrópoli. Las metrópolis eran, por ejemplo, los territorios más grandes y otras en las colonias. La metrópoli en este caso sería España y otras en las colonias venían siendo los territorios que ellos conquistaron. Bajo este sistema, desde España se establecían las leyes, o sea, habían instituciones en España y habían instituciones en el continente americano, donde se establecían diferentes leyes que debían cumplirse en América. O sea, que si el rey decía, tienen que pagar impuestos por no sé qué cosa en América, eso tenía, si el rey lo decía allá en España, perdón, el rey sacaba una ley y decía, el rey de España sacaba y decía, deben no sé qué pagar un impuesto por esto y lo otro, eso debía cumplirse en el continente americano. Entonces, el que administraba en el continente americano debía llevar esas órdenes que hacía el rey para imponerlas acá. Listo. Entonces, bajo este sistema, desde España se establecían las leyes
que debían cumplirse en América, con el objetivo de mantener el control, obviamente político, en las colonias. O sea, era importante para los españoles tener un dominio político y económico en este territorio. Ya habían conquistado, ya habían establecido tierras, ya tenían tierras, pues ahora vamos a crear instituciones para que estén bajo nuestro mando. ¿Cuál era el objetivo? Mantener el control económico y político de las colonias. Recuerden que ellos también explotaban todos los recursos importantes que existían acá. Sin embargo, como las leyes eran elaboradas en la metrópoli, en España, muchas veces no se ajustaban a las necesidades de la colonia, o sea, América, y terminaban siendo a veces, en otros sentidos, a veces, letras muertas. A esta forma de administración se le denomina centralismo. ¿Por qué? ¿Centralismo por qué? Porque están sentados en una sola parte. Pues toda organización estaba suspendida al poder del rey. El rey era el que mandaba y el que daba las órdenes. Y sus cortes quienes imponían su autoridad y su burocracia. Por medio de esta relación se estableció una clara dependencia entre las colonias y entre la metrópoli. Entonces, una clara dependencia entre lo que se pasaba en España y lo que debía ser la metrópoli. ¿Cuáles eran las autoridades que se encontraban en España? Porque en España, recuerden, habían autoridades y en el continente americano también habían autoridades. Entonces, las instituciones que estaban en España estaba el rey, estaba el Consejo Supremo de Indias o el Consejo de Indias, estaba la Casa de Contratación y la Real Hacienda. En América existían autoridades como el Cabildo, la Real Audiencia, los virreinatos. Aquí está el Cabildo, la Gobernación, la Real Audiencia, los virreinatos, gobernaciones o capitanías generales que eran totalmente corregimientos, en fin. Y obviamente ya sabemos, pues, en España, ¿quiénes estaban? En España estaba el rey, el Consejo Supremo de India, la Casa de Contratación y la Real Hacienda. Autoridades en América estaban los cabildos, la gobernación, los virreinatos y la Real Audiencia. Esos eran los que gobernaban aquí, los que gobernaban en el continente americano. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Todavía faltan 10 minutos, pero para que quede claro, ¿por qué yo no voy a decir ahora quién era el rey, quién era esto? Porque eso lo vamos a trabajar en la otra semana donde podamos, ya se nos está acabando el tiempo, entonces en la otra semana donde podamos trabajar cierta parte de la actividad número 1, la realizamos acá. Entonces, otra semana, el jueves que tenemos clase, explicamos el rey y todo esto que hacía. Entonces, chicos, si nos acaba el tiempo, nos podemos ir retirando cuando se nos acabe el tiempo. Yo sé. Cuando se nos acabe el tiempo. ¿Usted me escucha? Claro que sí. No volvemos a entrar más. No. Quedaría entonces para el jueves explicar qué hacía el rey, la función de cada uno de ellos, las instituciones españolas y las instituciones americanas, para poder hacer la actividad número 1, que vi que algunos ya la realizaron por ahí. Aunque con la